todos los venezolanos deben saberlo, en $38 el barril. Así que estamos, como se dice, haciendo de tripas corazón para seguir. Venezuela, los bajos precios del petróleo, una inflación en ascenso, una economía en crisis. ¿Estará cerca de un default? Para eso nos conectamos directamente con Alejandro Grisanti, desde la Gran Manzana de Barclays. Como siempre es un gusto, Alejandro, traerte al programa. Ok, ustedes hicieron un reporte sobre el tema del default. ¿Ustedes creen que el gobierno no tiene un problema de solvencia, sino lo que tiene es un problema de liquidez? Antes de entrar en la discusión si va más cerca de un default o no, ¿tú podrías explicar en simple español para que todos podamos entender cuál es la diferencia entre liquidez y solvencia? Sí, mira, la diferencia principal, Javier, gracias por la invitación, es cuando un país tiene muchísimos activos, tiene inmensos activos, cuando un país es muy rico, pero no es capaz, no tiene la liquidez para vender esos activos y poder honrar sus compromisos de deuda. En el caso venezolano, tenemos que Venezuela es el país con las mejores y las mayores reservas probadas de petróleo en el mundo y sin embargo tiene una deuda que muy posiblemente va a tener fuertes dificultades para pagar. Entonces la diferencia entre liquidez y solvencia es que personas muy ricas, países muy ricos, pueden tener problemas de liquidez y pueden terminar en un default de su deuda. Eso es como decir que yo tengo una casa de $1 millón, tienen valor $1 millón, pero no tengo en el banco más de $1.000. Entonces tengo un problema de liquidez al momento de pagar el préstamo de la casa. Ahora, sabiendo eso, ustedes están diciendo que hay un problema de liquidez, no un problema de solvencia. ¿Ven más probable el default en Venezuela? Fíjate lo que ha pasado últimamente con los mercados y el tema de China. Hay que poner eso en la ecuación. Te pregunto, ¿tú ves esto más cerca de un default en Venezuela? Mira, por supuesto que sí, Javier, porque Venezuela, una de las cosas que no aprendió fue de su pasado. Venezuela, como país petrolero, está sometida a los incrementos y a las reducciones de ingresos y nunca se produjeron los ahorros que hicieron otros países petroleros, otros países dentro de la OPEP, para poder estabilizar sus economías y no ponerlas a bailar al son de los precios petroleros. Efectivamente, y lo pusiste tú al principio del programa, el presidente Maduro hablando del precio petrolero con unas reservas internacionales sumamente bajas, unas reservas internacionales que cerraron ayer a $17.000 millones y un endeudamiento que llega por encima de los $100.000 millones. Entonces, efectivamente tenemos un país que ante la coyuntura actual va a tener muy fuertes dificultades para pagar su deuda externa. Ok, entonces aquí viene la próxima pregunta. Muchos inversionistas, muchos tenedores de bonos, estado en Venezuela, me escriben, me preguntan, entonces, ¿qué hacer con los bonos de PDVSA? ¿Qué hacer con los bonos del gobierno venezolano? Mira, lo primero que es importante, y esto quizás es un tecnicismo, es que PDVSA y Venezuela son diferentes. Venezuela tiene mucho más grado de exposición externo y el gobierno en el caso de un default va a tener que proteger esos activos y ser un negociador más blando con los tenedores de bonos de PDVSA que con los de la República. Nosotros vemos que en el caso de un default, en caso de una cesación de pago, el precio de reposición de esos bonos va a ser mayor en el de PDVSA que en el de Venezuela. Nosotros al mismo tiempo también vemos, Javier, y creo que es importante decirlo, que en octubre, en los próximos 2 meses, Venezuela va a pagar. Hay una concentración de pago muy importante octubre, noviembre. Nosotros creemos que va a pagar. Tenemos algunas dudas con estos precios petroleros que pueda pagar el Venezuela 16, que es en febrero, y tenemos, por supuesto, muchísimo más dudas de que Venezuela, y en este caso PDVSA, pueda pagar la fuerte concentración de pagos que tiene en octubre, noviembre del año 2016. Me queda un minuto. Analizando, que tú analizas la economía venezolana con mayor énfasis, ¿qué estás viendo? ¿Cuál ha sido la actitud del gobierno? ¿Sigue buscando plata por otros lados porque tengo entendido que el gobierno está tratando todo lo posible de no hacer default? Mira, efectivamente el gobierno hasta ahora ha mostrado una inmensa voluntad de pago. Está como la abuelita vendiendo las pocas joyas que le quedan, vendiendo activos que son más liquidables a un precio muy por debajo de su valor para intentar levantar plata, pero esos activos se van acabando, esa liquidación se viene acabando y encontramos a Venezuela y a los venezolanos sumergidos en una muy profunda crisis, una crisis que lleva alto desabastecimiento, alta inflación, una muy fuerte contracción económica. Entonces el gobierno hasta ahora, y lo cierto es, Javier, yo creo que es importante decirlo, aparte de vender algunos activos, no ha hecho nada, no ha hecho los correctivos económicos que son necesarios para que los venezolanos puedan vivir mejor, para controlar la inflación y, por supuesto, para acabar con el problema de escasez. Y por último, ya
Siguiendo el escenario de un default, que todavía no existe, pero siguiendo el escenario de un default, ¿cuáles serían las consecuencias para la economía venezolana? Mira, Javier, a mí me preocupa muchísimo un escenario de default en Venezuela. Un escenario de default en Venezuela, los tenedores de bono podrían embargar muchos de los activos de PDVSA. ¿Y qué activos representan eso? Bueno, pueden ser tanqueros y puede ser el petróleo de las exportaciones. Es decir, los tenedores de bonos podrían buscar apropiarse de las exportaciones venezolanas de petróleo. Venezuela de lo único que vive es de las exportaciones petroleras, y ese riesgo sería muy grave y muy fuerte para los venezolanos. Entonces, para mí un escenario de default puede significar una drástica reducción de exportaciones por un tema de litigio legal sobre las exportaciones o los ingresos de los que vive Venezuela, y por consiguiente representaría mayor inflación, mayor escasez, mayor pobreza para Venezuela. Grisanti, como siempre es un gusto tenerte en el programa. Muchísimas gracias, Javier, por la invitación.